Buenos días, que faltaba la calima y la calima llegó también. Cuando ustedes digan, los cámaras que son los que mandan. ¿Ya? ¿Sí? Buenos días. Bienvenidos a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que hoy hemos celebrado. Un Consejo de Gobierno en el que hemos hablado y hemos mostrado nuestra preocupación por la deriva que están teniendo los precios y que van a repercutir en la recuperación económica que había prevista para este año 2022. En estos momentos en Extremadura hay obras por valor de casi 300 millones de euros en la calle, por decirlo de alguna manera, las cuales están afectadas por la subida de los precios en los últimos meses. Por eso, en este Consejo de Gobierno, el presidente de la Junta ha dado órdenes a las distintas consejerías para que se hable precisamente con los contratistas y no se paralicen esas obras, porque no solamente nos estamos jugando las infraestructuras, sino que nos estamos jugando el objetivo prioritario que se marcó la Junta de Extremadura y al cual no renunciamos para este año 2022, que es la creación de empleo. Por tanto, como digo, hay órdenes directas del presidente de la Junta para que las distintas consejerías hablen con los contratistas que tienen esas obras por valor, como digo, de 300 millones de euros actualmente, que están afectadas por los precios, para que esas obras sigan su curso. Y esta preocupación por el alza de los precios se muestra en la ocupación que está intentando tener este Consejo de Gobierno para darle una respuesta a esos contratistas, a ese alza de precios. Como bien saben, hace 2 semanas aprobamos en Consejo de Gobierno el Decreto Ley de Medidas Urgentes de la Calidad en la Contratación Pública, precisamente para mejorar la contratación pública y que todo no se fiara al precio de la oferta. Y hoy el Consejo de Gobierno ha dado un paso más y hemos aprobado el acuerdo por el que se establece la aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura del Real Decreto Ley 3/2022 de 1 de marzo de medidas excepcionales en materia de revisión de precios de los contratos públicos de obras. Esto es un decreto ley que, como saben, aprobó el Gobierno de España y lo que nosotros hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno es suscribirnos a él también, de tal manera que los contratistas en Extremadura pueden solicitar esa revisión de precios de sus obras a través o bien del decreto ley que en su día aprobó la Junta de Extremadura o del Real Decreto Ley que aprobó el Gobierno de España y al cual hoy se suscribe, como digo, la Junta de Extremadura. Y el objetivo es aplicar, como no puede ser de otra manera, las medidas excepcionales en materia de revisión de los precios públicos. Como digo, somos conscientes, el Consejo de Gobierno, la Junta de Extremadura, somos conscientes de la dificultad que en estos momentos tienen los contratistas con la subida de precios. Vuelvo a insistir, hay casi 300 millones de euros en obras, hay muchos contratos y, por tanto, la Junta de Extremadura está abierto a hablar con los contratistas para que ninguna obra se paralice, porque eso es fundamental para la recuperación
económica y para que se acelere esa recuperación económica en Extremadura. Por eso nosotros desde la Junta de Extremadura y ante la situación económica que se ha agravado con la guerra, pedimos que en estos momentos es más necesario que nunca un acuerdo nacional entre formaciones políticas, entre comunidades autónomas, entre agentes sociales, para dar una respuesta única y económica, una respuesta justa ante las consecuencias que se están derivando de la crisis que se están aumentando debido a la situación de guerra en Ucrania. Es necesaria una reedición de lo que en su día fueron los pactos de la Moncloa y todo ello coordinado con la Unión Europea. Y ante eso, Extremadura, como no puede ser de otra manera, estará a la altura de las circunstancias como ha estado en esta última conferencia de presidentes. Otro sector que nos preocupa y que nos ocupa, el sector agrario de esta región, por la importancia que tiene en nuestra economía, por la importancia que tiene en nuestras vidas. Como en muchas ocasiones hemos reiterado desde el Consejo de Gobierno, las preocupaciones de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos son las propias preocupaciones de la Junta de Extremadura. Y en ese sentido, nosotros siempre hemos mantenido una actitud de búsqueda de respuestas y soluciones para la difícil situación que atraviesa, como todos bien sabéis, el sector. En su día, hace poco, desde Extremadura trasladamos unas reivindicaciones al Ministerio, trasladamos unas recomendaciones al Gobierno de España. Unas recomendaciones que ayer en parte se vieron reflejadas. El decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros sobre la sequía son medidas que vienen a ayudar y apoyar a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Y nosotros valoramos positivamente todas las decisiones que contribuyan a paliar los efectos de la sequía y los precios, entre ellas exenciones fiscales o la flexibilización de las ayudas de la PAC. Como digo, bienvenidos sean. En ese sentido, desde la Junta de Extremadura destacamos de las medidas que aprobó ayer el Real Decreto Ley contra la sequía, la adopción de medidas como el aplazamiento del pago de las cuotas de la Seguridad Social. Nosotros le damos la bienvenida y creemos que es muy buena noticia la reducción del número de peonadas de 35 a 20 y también entendemos que es muy importante que se aplique la exención del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. Estas son reivindicaciones que en su día hizo la Junta de Extremadura. Pero nosotros entendemos que hay que seguir, que hay que ir un paso más allá. Por eso seguimos reivindicando ayudas de minimis, ayudas directas del Estado que contribuyan a mejorar las explotaciones agrarias. Por eso vamos a seguir reclamando ayudas para agricultores que estén afectados por no poder regar, a productores, pero también ayudas para la agroindustria y cooperativas, así como para la modernización de las infraestructuras de las comunidades de regantes. Sabemos que el Gobierno de España está pendiente de la Unión Europea, pero nosotros vamos a seguir reivindicando este tipo de ayudas para que una vez que la Unión Europea dé luz verde, el Gobierno de España las pueda llevar a cabo. Dentro de esas reivindicaciones, en su día, la Consejería de Transición Ecológica, y dado los problemas estructurales de capacidad que tiene el embalse de Calera de León, del que se abastece la Mancomunidad de Tentudía, en ese sentido, como digo, la Consejería de Transición demandó al Gobierno de España una solución por la vía de la tramitación de emergencia. El decreto ley que se aprobó ayer recoge la obra urgente del proyecto de interconexión de los embalses de Los Molinos y Tentudía. Y nosotros entendemos que es una medida positiva, que va en la buena dirección, pero también entendemos que se queda corta, dado que la tramitación por urgencia del proyecto supone una rebaja a la mitad de los plazos administrativos
nosotros entendemos que la declaración debe ser de emergencia. Por eso, aunque la declaración de urgencia es positiva, como digo, creemos que se queda corta. Y por eso la Junta de Extremadura volverá a incidir en que la declaración del proyecto de conexión de los embalses de Los Molinos y Tentudía sea declarada de emergencia. Por último, en el año 2017, los extremeños y las extremeñas salimos a la calle para reclamar y exigir al gobierno del por entonces señor Rajoy un tren digno para nuestra tierra. Un tren digno que es un compromiso del gobierno de Guillermo Fernández Vara para saldar una deuda histórica que España tenía con Extremadura. Ese compromiso está cada día más cerca. Por eso el próximo lunes 21 de marzo van a comenzar las pruebas de la línea Plasencia-Cáceres-Aljucén. Y este es un paso más para garantizar la fiabilidad y homologar el material. Es un paso más para la llegada de la alta velocidad a Extremadura. Que si todo va como tiene que ir y como esperamos que va a ir, la previsión es que antes del verano estos nuevos servicios ferroviarios entren en funcionamiento. Y creemos que esta es una magnífica noticia que además lo que nos viene a decir es que mereció la pena que el pueblo extremeño saliera de manera unánime a la calle en aquel año 2017. 5 años después estamos viendo de aquella reivindicación histórica, estamos viendo los frutos. Y como digo, nosotros esperamos que esa línea ferroviaria, que ese tren digno, antes del verano esté en funcionamiento. Por tanto, creemos que es una magnífica noticia para Extremadura y para la recuperación económica de esta región. Me pongo a vuestra disposición para que hagáis todas las preguntas que consideréis oportunas. Sí, buenos días. En relación a esto último que estabas comentando, cuando se ha conocido el vehículo que va a transitar por las vías, parece que la sociedad esperaba otra cosa, o por lo menos lo que está apareciendo en algunos medios de comunicación, en redes sociales. ¿Estáis contentos con la maquinaria que va a llegar aquí? ¿No os parece que esté un poco por debajo de las expectativas que había? Vamos a ver. En primer lugar, en la vida todo es mejorable. Y lo que va a hacer Extremadura es mejorar. Es pasar de una situación en la que no se podía ser competitivo por el tren que había, a pasar a otra situación en la que, con el tren que va a llegar, Extremadura está en disposición de ser competitiva. Y yo creo que esa es la parte positiva que tenemos que ver. Todos nos gustaría tener mejores infraestructuras, mejores trenes, mejores aviones. Pero la realidad es que a partir del verano del año 2022, Extremadura podrá ser competitiva gracias a ese tren. Algo que históricamente nunca lo fue. Y yo creo que es la valoración positiva con la que nos tenemos que quedar los extremeños. Y es que aquella reivindicación que hicimos ha surgido efecto y gracias, y hay que decirlo, al gobierno actual, esa reivindicación, como digo, va a tener unos efectos muy positivos en esta región. ¿Más preguntas? Solo un dato respecto al embalse de Tentudía. Una solución de emergencia, ¿cuál es la diferencia de tiempo? Los plazos. Sí, ya, pero ¿cuáles son esos plazos? Pues con una declaración de emergencia las obras se iniciarían ya, en muy breve tiempo, de tal manera que estaríamos prácticamente en disposición de garantizar el abastecimiento de agua, pues aquella mancomunidad, aquella comarca. Por eso nosotros queremos que la declaración sea de emergencia, para que esas obras puedan iniciarse ya. Con una declaración de urgencia en positiva, porque los plazos se acortan, pero no estamos en seguridad de que esa obra se produzca antes del verano. Por tanto, nosotros pedimos la emergencia al Gobierno de España de esa obra precisamente para poder garantizar el abastecimiento a esa comarca.
Sí, gracias. En relación a lo primero que nos contaba con respecto al incremento del sobrecoste de las obras, ¿habría alguna previsión de cuánto podría suponer eso en total, si son 300 millones los que va a haber que reevaluar, y qué impacto podría tener eso en las cuentas autonómicas? No hay una previsión, porque depende de la tipología de cada obra. Cada obra tiene su tipología, y por eso lo que el presidente de la Junta de Extremadura ha hecho es decirle a los consejeros, decirle a las consejeras que estén afectadas, no todas las consejerías están afectadas por ese tipo de obras, que inicie, que ya lo están iniciando, un diálogo con los contratistas a ver hasta dónde se puede llegar, aprovechando también el decreto ley que en su día aprobó la Junta de Extremadura y el Real Decreto Ley que ha aprobado el Gobierno de España. Pero, como digo, cada obra tiene su tipología. También al respecto de la situación de los refugiados ucranianos, ha trascendido un poco el dato que Extremadura estaría en disposición de ofrecer hasta 734 plazas. Era confirmar si ese dato es un poco así, y también conocer si tenemos algún registro de cuántos ucranianos ya hay en la región, que pueden haber venido a través de particulares, gente que ha traído a familiares aquí. Si sabemos un poco, hay una especie de censo o estimación de cuántos ucranianos podía haber actualmente en la región. No, ayer el último dato que teníamos era que en torno a 700 personas habían pasado por Extremadura, muchas de ellas que se habían derivado a Portugal, al país vecino de Portugal, que, como bien sabéis, tienen unos lazos muy importantes con Ucrania. Con el tema de los refugiados, nosotros queremos transmitir un mensaje de prudencia. Es decir, en estos momentos la Junta de Extremadura está coordinados con el Gobierno de España a través de la delegación del Gobierno. Existe una comisión en la que ayer fue la última vez que se reunió, en la que están presentes varias consejerías de la Junta de Extremadura, la delegación del Gobierno, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía. Todo está coordinado. Pero lo que pedimos es la prudencia a la hora de realizar la solidaridad. Nosotros sabemos que el pueblo extremeño es muy solidario, pero por favor que lo hagan por los cauces oficiales. Y lo que pedimos es que todas las personas que lleguen de Ucrania a Extremadura, el método es sencillo. Se tiene que poner todo en disposición de la Policía Nacional, que es quien está coordinando ese trámite. Se van a dar todas las facilidades del mundo, como no puede ser de otra manera, pero, como digo, pido prudencia ante la avalancha de solidaridad, porque la solidaridad, si no está bien canalizada, no sirve absolutamente para nada. Y la solidaridad en estos momentos se llama organizaciones profesionales, que son las que tienen que encauzar esa solidaridad. Y con el tema de los refugiados, como digo, en estos momentos existe plena coordinación entre delegación del Gobierno, que es la competente, y diferentes consejerías de la Junta de Extremadura. ¿Más preguntas? Sí, buenos días. Yo quería preguntarle sobre ese dato de 700 y pico de personas. Yo creo que mi compañero se refiere en concreto a la información que daba ayer el Ministerio de Inclusión sobre el reparto de las plazas de acogida que habían ofrecido las autonomías, y según el Ministerio, Extremadura ofrecía acoger a 734 personas, ofrecía 734 plazas. Queríamos saber cómo se distribuirían, o no sé si se cuenta ya con las familias que se han ofrecido para acoger. En estos momentos, cuando pido prudencia, la prudencia la pido a nivel general. Es decir, existe una comisión y en estos momentos hay reuniones entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Cuando realmente nosotros, es verdad que la Junta de Extremadura está en disposición, y eso siempre lo ha recalcado el vicepresidente segundo, José María Vergeles, Extremadura está en disposición de acoger a más refugiados. Pero vamos a hablar con el Gobierno de España, vamos a hacerlo de manera regular, y cuando exactamente sepamos qué número, lo comunicaremos. Entonces no vamos a hablar en estos momentos de posibilidades. Lo que en estos momentos podemos decir es que Extremadura está en disposición de coger a más refugiados. No vamos a decir una cantidad exacta, porque en estos momentos hay negociaciones y se está hablando con el Ministerio, con el Gobierno de España, que es quien tiene esa competencia. Y sobre todo, para que esos refugiados que acojamos
pues tengan toda la protección de todos sus derechos. ¿Más preguntas? Sí, yo le quería preguntar por varios aspectos, reiterando un poco la pregunta del compañero. En el sector de la construcción calculan que una obra que se está llevando a cabo, el aumento de coste estaría entre un 25 y un 30%, lo que le tienen que repercutir al dueño, al dueño de la obra. ¿Estaríamos hablando más o menos en ese entorno también, lógicamente, porque estamos hablando también de construcción? Es que depende de la tipología. Es decir, cuando uno firma un contrato con la Administración, pues depende de muchas cuestiones. Imagínese el precio de baja, dependiendo de la oferta que hizo. Por eso depende de la tipología del contrato. O sea, pueden haber 4 empresas haciendo 4 colegios y resulta que una esté menos afectada que las otras 3 porque depende de la tipología del contrato. Por eso, lo que ha pedido el presidente de la Junta es que vayamos a hablar con todos los contratistas y veamos cómo es la situación de su contrato. Habrá a lo mejor otros contratos que afortunadamente no sufran eso, aunque nosotros sabemos que mayoritariamente sí lo pueden sufrir. Pero como te digo, depende del contrato y depende de la situación del contratista. Poner un aumento de costes para la Junta, a ello se suma la bajada de ingresos que supondrá, tal como se ha anunciado, la bajada de impuestos de hidrocarburos, de la cual una gran parte va a las comunidades autónomas. ¿Se ha estudiado un poco el impacto en las cuentas públicas de todas estas materias? En las cuentas públicas el impacto se estudia una vez la evolución de esas cuentas públicas. Aún es muy pronto para hacer un análisis de cómo puede repercutir a la Junta de Extremadura, porque el escenario del que tú hablas es hipotético, todavía ni tan siquiera se ha dado. Cuando se dé ese escenario de bajada de impuestos del que tú estás hablando, pues entonces ya será el momento procesal oportuno, pero ese escenario todavía no se ha producido. Quería preguntar por el tema, ya Unicaja, ya no es Liberbank, cierra 26 oficinas este próximo viernes, a ellas hay que sumar otras 26. Hay muchas localidades que era su única oficina. Sabemos que hay un acuerdo con Correos para paliar un poco la situación, pero lógicamente no va a llegar a todas esas localidades. ¿Qué le podría decir a esa gente que se va a quedar este próximo viernes sin oficina y la próxima, la más cercana, a 15-20 kilómetros? Pues que eso es una decisión de una empresa. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es una decisión de una empresa. ¿Qué hace la Junta de Extremadura? Pues como bien sabes, la Junta de Extremadura lo que intenta es garantizar que todas las localidades de Extremadura intenten tener algún tipo de oficina bancaria. Por eso hemos suscrito un acuerdo con Correos, para que se garanticen los derechos en todas las poblaciones de acceso a algún tipo de entidad bancaria. De lo que me estás hablando es una decisión de una empresa privada. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero desde la Junta de Extremadura decisiones de empresas privadas pues no las podemos valorar. Ahora, nosotros podemos poner medidas para intentar que en nuestras poblaciones sigan existiendo algún tipo de oficina bancaria. Por eso nosotros suscribimos un convenio hace pocas semanas con Correos precisamente para garantizar eso. ¿Más preguntas? No sé si algún compañero de los que están conectados por videoconferencia quiere preguntar algo. ¿No? Pues entonces nada, muchas gracias. Hay una pregunta, creo. ¿No? Que dice que no. Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias.